Buenos días, hermanos. Una mañana más comenzamos el día buscando la bendición, la aprobación y la dirección de nuestro Dios. Padre amado y Dios nuestro, alabamos y bendecimos tu nombre. Lo hacemos una vez más en esta mañana con el anhelo y el propósito en nuestras vidas de honrarte, de agradarte, de glorificarte a ti. Señor, comenzamos el día poniendo este tiempo y el día en tus manos, pidiendo de ti la gracia y la sabiduría para vivirlo y para saber que es un día que no hemos vivido y que nunca volveremos a vivir. Permite que tu palabra y el Espíritu Santo sea el que nos aliente, nos consuele, nos fortalezca y nos enseñe y nos recuerde la verdad. Oramos pidiéndote tu bendición sobre nosotros y sobre las personas que tengamos contacto en este día. Oramos en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro amado y suficiente Salvador. Amén. Amados hermanos, hoy quiero leeros unos versículos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, los versículos 14 y 15, muy conocidos por todos nosotros. Dice así la palabra del Señor: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vivimos tiempos en que la murmuración, la crítica, la envidia, los celos, las competencias, incluso entre la familia de Dios, nos llevan a, en lugar de lavarnos los pies los unos a los otros, nos llevan a ensuciarnos los pies los unos de los otros. Imagina por un momento que Jesús hubiera enseñado los principios que Él quería enseñarles de la misma manera que nosotros los enseñamos. Nosotros, cuando vamos a enseñar algo, hacemos carteles, hacemos anuncio. Un par de semanas antes les recordamos que vamos a tocar tal tema y que además para que la gente apunte en su agenda y no falte, o invite a otros para que asistan a esto. En privado, Jesús no hacía así. Cristo dedicaría largas horas, como hacemos nosotros, a estudiar textos bíblicos y variar palabras y buscar diferentes aspectos de un tema. Yo creo que no. Jesús lo que hacía, no sé si os dais cuenta, yo me estoy dando cuenta de la enorme distancia que separa nuestros esfuerzos por capacitar a otros de las lecciones que Jesús les enseñó a los discípulos. Toma nota de la estrategia de Jesús. No hizo anuncios de lo que iba a hacer. No preparó a los discípulos y les dio un discurso de introducción. No dio ninguna explicación de lo que había que hacer y cómo lo tenían que hacer. En el momento menos esperado, cuando todos los discípulos estaban relajados y disfrutando de la cena, Él se levantó y comenzó los preparativos para lavarles los pies a los suyos. ¿Te imaginas la escena? Las miradas de los discípulos. ¿Qué se proponía hacer ahora? Este maestro, que era tan poco tradicional, terminados los preparativos, comenzó a lavarle los pies uno a uno. Aún no procedía de sus labios ninguna explicación,
ni ninguna petición para lavarles los pies. Los discípulos yo me imagino si estuviera yo, la vergüenza que sentiría, la curiosidad que sentiría. Cuando llegó a Pedro, que era como dicen los políticos, el portavoz del grupo, cuando llegó a Pedro, el grupo se atrevió a cuestionar el acto que estaba haciendo Jesús. Recién en ese momento el maestro ofrece una breve explicación, pero escueta y tan parca que no explica nada. Cuando volvió a sentarse a la mesa Jesús, cuando él volvió a la mesa, se preparó para darles la conclusión de la lección que ellos habían observado y visto. Salvo el diálogo con Pedro, no había proferido palabra alguna. Sin embargo, les acababa de enseñar una de las lecciones más dramáticas que habían aprendido en los 3 años que llevaban viviendo y compartiendo con él. No hace falta decir mucho más sobre el tema. Como líderes o como obreros, nosotros también tenemos que aprender la lección. Él dio la lección y no usó palabras para dar la lección. Nosotros, sin embargo, tenemos una dependencia enfermiza de las palabras. Queremos, a través de un montón de palabras y cambios de palabras y exposición de palabras, hacer la enseñanza. Nuestras reuniones, nuestros cultos, nuestros estudios abundan en palabras. Los miembros de nuestras iglesias están expuestos a una interminable sucesión de clases de palabras y predicaciones. ¿Cuánto de todo esto permanece? Llevo más de 50 años predicando el Evangelio, enseñando la palabra. Y cuando alguien me pregunta qué queda de todos los años y de todos los sermones que has dicho, que has estudiado, que has compartido, a veces me temo que queda muy poco. Cristo agregó muy pocas palabras. Él habló con el ejemplo, pero no dejó a ninguno de sus discípulos sin que entendieran lo que él había hecho y lo que él quería enseñar. Sus palabras fueron la conclusión perfecta a una lección. Como yo os he hecho, vosotros también debéis hacerlo. Pero simplemente les ayudó para que ellos empezaran a elaborar lo que habían visto en él. Un viejo conocido y gran maestro del seminario de Dallas, le conocí allí y le conocí en Galicia. Tuvimos el privilegio de traerlo para unas conferencias. Él escribió bastantes libros, uno de ellos muy conocido, Eventos del Porvenir. Este lo escribió allá por el año, en español fue traducido por el año 78 del siglo pasado. Él comparte una observación. Él fue maestro de maestros. La educación o la verdadera educación consiste simplemente en una serie de situaciones apropiadas que demuestren con actos la enseñanza. Procura aprovechar al máximo todas las situaciones que se te presenten, porque a través de ellas podrás estar obrando en las vidas de otras personas. Cuando leemos el libro de Lucas o el libro de los Hechos, al comenzar su lectura,
vemos que el escritor Lucas hace énfasis en las cosas que Jesús comenzó a hacer y a decir. No dice que comenzó a decir y hacer, al contrario, tanto el Evangelio como el libro de los Hechos comienza de esta manera. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y a decir. Quiera Dios que esa sea también nuestra manera de poder mostrar al invisible a través de nuestros actos. Que Dios nos bendiga. Quiero enviar un saludo a mis amigos, mis compañeros en la obra del Señor, que un día fueron mis colaboradores y ayudantes y ahora son maestros cuando yo ya estoy al final de la carrera y sigo orando por cada uno de ellos, mis estudiantes en Sefobán. ¿Hay algún curso que ha sido de gran relevancia para mí y que todavía no solamente lo recuerdo y oro por ellos, sino que además ellos no me olvidan y me recuerdan también? Pronto seguiré enviando y enviaré quizás para tocar más de cerca cada una de vuestras vidas, no solo con la oración, sino también con la palabra. Que Dios os bendiga.